Bueno, a las 7 de la mañana con 23 minutos vamos a irnos a este momento de entrevista. Como siempre es grato tener al ministro de Justicia, Iván Lima, en los estudios del ETP. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ministro, hay varios temas que queremos conversar con usted. El primero, y claro, cuando existe una determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional con referencia a la sesión convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, uno entiende, bueno, ahí está, ya se ha aclarado esta situación, pero hay una determinación de una juez que yo entiendo que en jerarquía está mucho más abajo del Tribunal Constitucional, obligando a, digamos, validar esta sesión de Andrónico Rodríguez. ¿Cómo se ve desde el tema judicial esta determinación de la juez? Mira, hay una serie de principios. El derecho es lógico y tiene que regularse por mandatos constitucionales y del Código Procesal Constitucional. La protección que tiene la decisión del Tribunal Constitucional del día jueves es una determinación definitiva que causa estado y no admite recurso ulterior. Al decirte que no admite ninguna posibilidad de revisión, te está planteando un principio jurídico definitivo. La sesión número 7 ha quedado declarada nula de pleno derecho. Sin entrar en el contenido de la sesión, esa sesión, la número 7, es nula de pleno derecho. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y en Cochabamba, en esta acción de libertad, irregular acción de libertad, lo que se ha determinado es una decisión que es contraria al Estado de Derecho, que es inclusive entra en el ámbito del derecho penal. No era posible que se dé esta situación. Yo te recuerdo que el día jueves de la semana pasada, el jueves 20, que se da a conocer la decisión del Tribunal Constitucional, se presenta esta acción de libertad en horas de la noche, aparentemente dirigida a la juez de turno. Las acciones de libertad se tramitan por los jueces de turno en los departamentos, en las ciudades capitales. Y al día siguiente, el viernes, feriado, al mediodía, se lleva adelante esta audiencia de acción de libertad. Una audiencia de acción de libertad no tiene como sentido jurídico cambiar las decisiones de la Asamblea Legislativa o interpretar lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero esta juez decide, en el ámbito que has señalado en tu consulta, algo que es inaplicable, que es una determinación que en primer lugar no se tramita debidamente. No se lo notifica al vicepresidente David Choquehuanca y ese es un principio jurídico que se vulnera. Si tú no eres parte de un proceso, no puedes ser objeto de obligaciones porque no has tenido derecho a ejercer la defensa. Hasta el momento el vicepresidente no ha sido notificado con esa acción. Lo más grave, las autoridades que tenían que ser notificadas en la ciudad de Sucre, los magistrados del Tribunal Constitucional, tampoco fueron notificados. Y ha quedado claro que la tramitación de la acción entre el jueves en la noche y el viernes al mediodía estuvo contaminada. Ya existen los informes, las cámaras y las declaraciones que muestran que no hubo una notificación debida a las autoridades de Sucre. El formulario de notificación señala que tenían que ser notificadas en el kilómetro 0 de Plaza Murillo. Ni siquiera el lugar de donde deben notificarse era correcto. Y el oficial, el funcionario de la plataforma que fue a notificar en Sucre, aproximadamente 15 minutos antes de que se instale la audiencia, en día feriado, ya ha declarado sobre las presiones que recibió para sentar este acto, esta diligencia. Es decir, que ni siquiera la tramitación estuvo libre de contaminación, de situaciones irregulares. Lo más grave es que instalada la sesión, instalada la audiencia, expuestos los argumentos por diferentes miembros de la institución policial, porque esta acción se presenta también contra funcionarios policiales de la Asamblea Legislativa, la juez insiste en cometer o dictar una sentencia irregular. Y lo hace en los términos que ha señalado. Dice que en 72 horas el vicepresidente David Choquehuanca debe convocar a una sesión de asamblea. Esa decisión de Cochabamba, irregular, viciada, tiene contradicción, lo ponía en la nota anterior, con la decisión que se ha tomado acá, en La Paz, en una sala constitucional, que ordena al vicepresidente convocar a sesión de asamblea, pero previa tramitación regular de la ley 073. En este momento tienes dos decisiones, una en La Paz y otra en Cochabamba, sobre la misma materia. Y esto tiene que resolverse en los términos jurídicos
que da nuestra Constitución y el Código Procesal Constitucional, y ya se ha suscitado el conflicto de competencia. Debe resolverse ahora esta situación previamente a que el vicepresidente pueda tomar una determinación, porque el vicepresidente no puede cumplir dos sentencias contradictorias de dos jueces constitucionales, más aún cuando el Tribunal Constitucional ya declaró nula la sesión número 7. Hay 3 decisiones en este momento que señalan, y en eso coinciden las 3, que la sesión 7 es nula de pleno derecho. Hay que volver a comenzar, y el vicepresidente podrá convocar a sesión cuando se aclare este problema jurídico. Lo más adecuado es que sea el Tribunal Constitucional el que lo aclare, pero seguramente en el conflicto que se va a dar entre los jueces, conflicto competencial, también tendremos claridad. Acá no hay ninguna confusión. Primer hecho jurídico, la sesión 7 es nula de pleno derecho y lo han dicho los 3 jueces. Segundo hecho, ¿cuándo convoca el vicepresidente Choquehuanca? Es lo que queda por definir. Y una vez que él sea notificado, activará todos los mecanismos legales para defender el Estado de Derecho. Esa es la posición que tenemos. Y un último elemento que es accesorio pero importante. Esta arbitrariedad, esta presión, esta irregularidad tiene que ser objeto de proceso penal. Hay que investigar quién ha presionado, quién ha instigado, quién ha llevado adelante esta situación, porque extrañamente, y es el último elemento que debemos informar, esta juez es candidata al Tribunal Supremo de Justicia, no por Quijoyo, no por Cochabamba, sino por Pando, siendo que ella nunca ha trabajado en Pando. Parece que ya había un pago de su preselección anticipado. Nos parece muy irregular lo que ha ocurrido, contrario al derecho, abusivo, arbitrario y por lo tanto sujeto de investigación. Lo que entiendo es que esta juez se le podría iniciar un proceso penal a esta juez, y cuál podría ser el destino si ella está dentro de los candidatos judiciales. Ese proceso que se le inicie podría inhabilitarla. Es una más de los candidatos que hay en Pando para el Tribunal Supremo. Tiene el principio de inocencia. Hasta que no se dicte una sentencia penal, condenatoria, ejecutoriada, puedes seguir postulando a todos los puestos, como lo ha hecho, ¿no? Tiene una historia judicial interesante, hay que ver los vínculos que tiene, las relaciones familiares. Yo lo decía, lamentablemente hay una situación en Cochabamba muy compleja, y esta arbitrariedad contra el vicepresidente es una arbitrariedad que se presenta contra todos los ciudadanos. Hay una sensación de impunidad en Cochabamba. Ha renunciado el magistrado de ese departamento. Te recuerdo que Esteban Miranda, que fue viceministro en la gestión de Evo Morales, ha presentado su renuncia. Ha renunciado Omar Michel, que era el consejero que veía el tema de Cochabamba, y claramente en Cochabamba hay una situación que llama profundamente la atención. Este acto arbitrario que se ha producido contra David Choquehuanca es el pan de cada día en ese departamento. Hay situaciones irregulares, notificaciones mal realizadas, abuso y arbitrariedad. Es tiempo ya de que las autoridades judiciales y quienes velamos por la transparencia intervengamos en auditorías jurídicas y revisión de lo que están haciendo en estos juzgados. Lamentablemente, la justicia está mal, pero donde está peor es en el departamento de Cochabamba por esta tergiversación y este uso del sistema constitucional. Te recuerdo estos amparos que han presentado en Ibirgarzama, en poblaciones rurales de Cochabamba y en el mismo Cochabamba. Se ha distorsionado y se está haciendo mucho daño al intervenir de esa manera arbitraria en asuntos que no son de competencia de los jueces de Cochabamba. Bueno, voy a tomar lo que usted menciona, ministro, para hablar acerca de un posible cambio en el órgano judicial. Hasta ahora no se ha retomado, si vale el término, las elecciones judiciales. ¿Qué es lo que desde su punto de vista está obstruyendo esto? El Tribunal Supremo ha dicho que prefiere dejar de lado las elecciones primarias para enfocarse en esta elección judicial. Mira, claramente esto es atribución y responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Nosotros responsabilizamos de las demoras a los 2 presidentes de las comisiones mixtas que están a cargo de este proceso. Tanto el senador Rejas como el senador Padilla son los que hacen cabeza en esas instituciones, en esas comisiones, y lo que resta en este momento es activar la siguiente fase del proceso, que es el examen de los postulantes. Esto no debería pasar y no debería seguir demorándose. Ya la situación se ha clarificado, ha habido más de 39 amparos constitucionales presentados por diferentes ciudadanos que han visto sus derechos afectados. Muchos de ellos han sido rechazados, la gran mayoría
Hay un grupo de aproximadamente 12 amparos que se han concedido tutela y en esos casos no queda otra opción que cumplir. Pero ese es un tema de la comisión mixta. Cada comisión mixta tiene que resolver esa situación, tomar los exámenes y una vez que tengamos la nota de los postulantes, pasar al pleno de la Asamblea Legislativa para elegir por 2/3. En todo el relato que te doy, verás que no interviene el órgano ejecutivo. Difícilmente nosotros podemos ser responsables de algo que es atribución constitucional de la Asamblea. Exhortamos a la Asamblea que pueda terminar a la brevedad su trabajo. Lo has planteado el tema siguiente como un escenario posible. Yo no lo veo contradictorio, de elecciones que se pueden solapar en lo que queda del año. Elecciones primarias, elecciones judiciales y el proceso electoral que viene el próximo año. Todo eso representa calendario electoral y es atribución del Tribunal Supremo Electoral. Como órgano ejecutivo, nosotros somos respetuosos de esas atribuciones de este órgano del Estado y seguramente ellos que han convocado a diferentes diálogos políticos y están trabajando en este calendario tendrán el respaldo de nuestro ministro de Economía, que es la única atribución que nosotros podemos ejercer. Más allá de esa, este tema lo dejamos en manos del doctor Oscar Kassenteufel y el Tribunal Supremo Electoral. Ministro, aprovechando su visita, hace un día el comandante de las Fuerzas Armadas ha mencionado de que una posible repostulación del expresidente Evo Morales sería faltar a la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta de que él ya está inhabilitado. Obviamente hay muchas críticas a esas palabras del el comandante de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el fondo parece que sí es cierto, o sea, definitivamente Evo Morales estaría inhabilitado. Mira, son dos escenarios. El primer escenario es que este gobierno es un gobierno institucional. La Constitución y la LOFA, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, le dan al ministro de Defensa la atribución de regular y de trabajar junto a esta institución tan importante para la patria, y será él el que haga un pronunciamiento oficial sobre la temática que señalas al respecto. Sin embargo, es importante señalar que el fondo de la situación que tenemos en el país debe ser de profundo respeto de todos los bolivianos a la Constitución y al Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional es la única instancia que puede definir aspectos de aplicación de la Constitución, entre ellos la reelección u otros factores. El tribunal ha hablado en la sentencia 1010-2023 el año pasado y esa sentencia ha determinado que Evo Morales ha quedado inhabilitado para ejercer cualquier candidatura o postulación en elecciones primarias o nacionales. Ese es el derecho, el Estado del Derecho en este momento. Pero quien define todo aspecto electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Ahí ves que tenemos cada órgano del Estado una atribución y cada uno de los ciudadanos tiene diferentes grados y diferente libertad para opinar. Yo en este momento, si estuviera como abogado, te podría dar una interpretación mucho más amplia. Como ministro de Estado, tengo que respetar el rol de mis colegas y puedo llegar hasta esta declaración. Hay escenarios institucionales, hay una Constitución y claramente todos los bolivianos tenemos que darle tranquilidad al país. Y creo que estos procesos de tensión, de electoralización no le hacen bien al país. Lo que tiene que primar es lo que ha hecho nuestro ministro Marcelo Montenegro con el sector del autotransporte, de darle tranquilidad y certidumbre al país. Lo que le importa al pueblo boliviano es su economía, lo que le importa al pueblo boliviano es su tranquilidad y tenemos que dejar los bloqueos en las calles y en el Parlamento. Acá lo que necesita el pueblo boliviano es trabajar y estamos en esa gestión acompañando al presidente para solucionar todos los problemas necesarios y darle tranquilidad al pueblo boliviano. Eso quiere decir, ministro, que una vez que se inicie ya esta campaña electoral, si llega Evo Morales como candidato presidencial, el órgano electoral tendría que realizar una consulta al Tribunal Constitucional para ver si está habilitado. ¿Sería esa la vía? En realidad el escenario en Bolivia, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, es que los partidos políticos habilitados, en este momento 14, tienen la obligación de hacer elecciones primarias y ese es el problema jurídico que tenemos en este momento. Se hace elecciones primarias abiertas, cerradas, se retiran las elecciones primarias. Recuerda que en la última elección no hubo elecciones primarias, es un tema que se deja a criterio del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal ha hablado a través de algunos de sus vocales, entiendo que aún en un debate interno institucional, si esas primarias le hacen bien a nuestra democracia y tienen que mantenerse, o si constituyen un gasto innecesario. Recordemos la última primaria.
partidos que tenían un solo candidato. ¿Cómo podrías elegir si hay un solo candidato? Hay que trabajar en mejorar nuestra democracia y ese punto es el punto central. Las elecciones primarias. ¿Quién puede ser candidato en una elección primaria? Depende del estatuto de cada partido. ¿Cómo defines la vigencia del estatuto? En congresos y en aplicación de la ley. Y como sabes, en este momento el movimiento al socialismo está en un intenso debate que tiene el reconocimiento del Congreso del Alto en conflicto jurídico y actualmente ante el Tribunal Electoral. Por eso te diría que no es una respuesta fácil la que me planteas, es una respuesta que tiene que ver con atribuciones de otros órganos del Estado y hay que ser muy respetuosos. En tanto estas decisiones estén pendientes en el Tribunal Electoral y en la justicia administrativa que ellos realizan, hay que dejarle trabajar al Tribunal Electoral. Todavía no ha quedado claro el escenario en este momento y hay que ser respetuoso a la institucionalidad. Lo que sí te puedo decir es que el Estado del Derecho en este momento es que la 1010-2023 ha dejado sin efecto la reelección como un derecho humano indefinido. Eso ya no existe más en Bolivia y por lo tanto las reglas del juego están claras. Nadie que haya sido presidente de este país más de 2 veces puede seguir postulando. Eso es lo que dice el derecho vigente. Gracias, ministro. A las órdenes siempre. Ahí estaba Iván Lima, ministro de Justicia, conversando con nosotros en esta mañana. Bueno, vamos a seguir con más información.